Ya terminamos de orar todos, ¿no? Sí, grabar se puede grabar todo. Creo que hoy nos va a dar para terminar con el capítulo 17, está bueno, entonces vamos a hacer una parte y creo que vamos a llegar a la mitad, porque cuando se habla de la gran ramera y sus hijos, yo creo que vamos a llegar para hablar de la gran ramera y nos va a quedar para hablar de las hijas para el otro momento, así que quedaría para octubre la segunda mitad del capítulo 17 y el capítulo 18. Bien. Bueno, una cosa que es interesante que no está escrito cronológicamente el Apocalipsis. Hemos visto que hemos ido para atrás y para adelante. Entonces, cuando agarramos Apocalipsis 12, que habla de la mujer pura, después las persecuciones que la iglesia sufrió, para nosotros ya es historia, ya es pasado, a lo largo de los 1260 años, esas persecuciones terminan, la tierra, ¿no? Ayuda a la mujer, se encuentran ahora los peregrinos que se van para Estados Unidos. Después Apocalipsis 13 nos presenta dos bestias, y ahí se manifiesta, ¿no? La primera bestia, la Iglesia Católica, la segunda bestia, Estados Unidos. Apocalipsis 14 ya nos habla de lo que es el último mensaje al mundo, el mensaje de los tres ángeles: salid de Babilonia, pueblo mío, ha caído Babilonia. Y entonces después pasamos el 15 y el 16 con las plagas. Y ya estamos, después de la plaga ya viene Cristo, pero ahora vamos para atrás en el 17. Volvemos otra vez para atrás, antes de las plagas. Entonces no están escritos cronológicamente, sino que están presentando imágenes o temáticas, ¿no? Y Apocalipsis 17 es como que hace un paréntesis entre el 16 y el 19, y entonces nos habla el Apocalipsis 17 de la condición espiritual del mundo, de cómo el mundo se va a organizar para el tiempo del fin, y el 18, que lo vamos a dejar para octubre, nos habla de la condición social o económica de cómo el mundo estará en el tiempo del fin. Lo que nosotros vamos a ver son cosas muy conocidas. Lo interesante de esto, de Apocalipsis 17, es que al hablar de la condición religiosa analiza las instituciones religiosas que forman parte de ese gran movimiento que está en oposición a Dios en el tiempo del fin. Entonces es ahí cuando se viene con expresiones realmente fuertes, son expresiones fuertes, ¿no? Porque hablar de, en la Reina Valera dice la gran ramera, ¿no? Y sus hijas. Acá directamente esta versión, que es un poco más moderna, directamente habla de prostitutas. Entonces, que la llame así, que la Biblia esté llamando así a una iglesia, que esté llamando así a una organización religiosa, es realmente fuerte. Nosotros a veces lo leemos al pasar y no le damos importancia, pero detengámonos a observar qué nombre le está dando la Biblia a estas organizaciones religiosas que se han prostituido con las doctrinas. Porque está esa prostituta, ¿pero por qué? Y bueno, porque han ido cambiando de doctrina y han ido modificando todos los sistemas de creencia, y entonces finalmente ese cambio, esa manipulación de creencias es como prostituir la iglesia, ¿no? Así que eso para mí es un nombre bastante fuerte. Bueno, ahí habla del castigo de la gran prostituta o la gran ramera, dependiendo de la versión, y entonces nos dice que está sentada sobre muchas aguas, con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra. Una característica, que reyes de la tierra, presidentes, organizaciones sociales, tienen lazos, ¿no?, de visita con una iglesia. Entonces cuando nosotros vemos es con una sola, no hay, de vuelta, el texto te deja la pelota ahí picando en la puerta del área, no te dice quién es, pero te dice, tiene cuatro patas, tiene cola y ladra. Y vos tenés que llegar a la conclusión de quién es. Ahora, ¿hay cómo no llegar a la conclusión de quién es? ¿A dónde van todos los presidentes? ¿A dónde van todas las personas? El otro día Joel me mostraba que Harley Davidson sacó una moto nueva. Y entonces llevaron la moto para que
el Papa le dé la bendición y le regalaron una moto al Papa. Es decir, pero Harley Davidson no nos regala una moto a nosotros. ¿Por qué no nos regala que nos haría bien para arreglar las goteras del baño? La vendemos y arreglamos las goteras del baño, ¿no? Entonces, todos van al mismo lugar, ¿bien? Los reyes de la tierra, los gobernantes, los presidentes, ¿no? Con ella cometieron adulterio, no, la otra parte. Y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad, ¿bien? Es decir, el vino, las enseñanzas. El acto de emborracharse, una persona cuando se emborracha está confusa, está confundida y también está adormecida, ¿no? El borracho se duerme y está confundido, el borracho pierde su identidad, no sabe quién es. Entonces, cuando una iglesia emborracha a sus miembros, ¿a qué se está refiriendo? A que los está confundiendo, ¿bien? Los está engañando, los está manipulando, los está adormeciendo, y entonces ahí, en ese estado espiritual, no pueden ver con claridad cuál es el camino para la salvación y la vida eterna. De vuelta, ese acto de que una iglesia está emborrachando al mundo o a sus miembros es fuerte. Solo la figura, ya sin buscarle un significado, ¿no? Pero ya la figura de emborrachar a alguien, están esas películas que no son películas, que a veces ves que están en un bar y alguien le mete un polvito a otra persona para drogarlo, adormecerlo y robarle, etcétera, etcétera. Algo parecido a esto, ¿no? Bueno, allí vi a una mujer montada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. A ver si vamos a llegar ahora a ver la foto, ¿no? Para que nos quede claro. Púrpura, color rojo, el escarlata, el plateado, adornada con oro, con piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. De vuelta, no es un adulterio literal. ¿De qué está hablando? Si es prostituta, si se ha contaminado con diferentes tipos de doctrinas, en la copa está el resultado, ¿no? Le da de beber con eso a los fieles. Y en la frente, ese nombre, Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Es fuertísimo el nombre, ¿bien? Es fuertísimo. Y no es una cuestión que pueda ser de interpretación, no me quedó claro. Bueno, acá nos vamos a Apocalipsis 12, algo que ya hemos leído. Entonces en Apocalipsis 12 tenemos a la mujer pura de Apocalipsis, aquella mujer que era perseguido durante 1260 años. Bien. Y entonces simplemente un repaso, que representaba la iglesia verdadera a lo largo de toda la historia. El Señor siempre tuvo un grupo remanente, un pueblo remanente a lo largo de toda la historia, también lo tiene hoy. Y Apocalipsis 17 ahora nos va a mostrar esta mujer, porque está hablando de una mujer que es prostituta, entonces no está hablando de una mujer que es impura. Por lo tanto, esa mujer representa la iglesia falsa o el conjunto de iglesias que son falsas, ¿no? Y ahí aparecen distintos nombres, ¿no? Pero siempre se está refiriendo a lo mismo. Acá es donde vamos a tomar un tiempo y vamos a buscar algunos versículos. Vamos a ir a Daniel, a ver cuántos tienen la Biblia, y vamos a ir a Daniel para leer algunos versículos. Son pocos y están todos uno atrás de otro, y es bueno poder repasarlos y poder ver la aplicación de esto para entender lo que es la similitud que hay entre Daniel, hablando del cuerno pequeño, y luego Apocalipsis, hablando de esta prostituta o de esta iglesia que se ha prostituido, ¿no? Daniel 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Quién lo lee? Daniel 7 y 8. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los
de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Bien. Entonces, esa bestia que está hablando, si nos vamos a la estatua de Nabucodonosor y seguimos la secuencia de las bestias, está hablando de Roma. Bien, viene hablando de Roma. Y de Roma, bien, de esa cuarta bestia, sale este cuerno pequeño. Por eso donde está el número 1 dice sale de la cuarta bestia, es decir, después de Roma, cuando el imperio romano desaparece, entonces queda ese espacio vacío ahí en Roma y el obispo de Roma es el que ocupa ese lugar, ¿no? De entre los 10 cuernos, que son las primeras naciones que conformaron Europa. Versículo 24. El 24, Ronnie, si querés seguir leyendo vos, solo el 24. 7:24 Sí. dice: los 10 cuernos significan que de ese reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantarán otros, que será diferente de los primeros y derribarán a los 3 de ellos. Bien. El número 3, ¿no? Después de los 10 cuernos, sale de una de las 10 naciones europeas que estaban establecidas. Estamos identificando el cuerno pequeño. Es diferente a los otros cuernos. Bien, ¿por qué es diferente? Porque es un poder político y además es religioso. Bien, por eso ese cuerno es distinto. Es más chiquito que los otros, pero es diferente porque habla. Y lo que habla son palabras contra el Altísimo, por lo tanto es un poder religioso. El número 4, ya lo leímos. El número 5, versículo 20 ahora. Dice: también quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido ante él, cual había caído 3. Habían caído 3, perdón. Bien. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Bien. Más grande que los cuernos de al lado, ¿no? de la zona. Y ejerce más poder que ninguna otra nación. Recordemos que en el periodo de los 1260 años gobernó absolutamente todo el mundo conocido. Derribó a 3 reyes. En lo que Ronnie estaba leyendo ya se dijo, ya se mencionó. ¿Quiénes son? Número 6. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estos eran 3 naciones o tribus que estaban en oposición a el papado en Roma. Pero el papado los eliminó, los destruyó por completo. Habla palabras contra el Altísimo. Bien, versículo 24 que ya leímos. Eso significa que se hace pasar por Dios en la tierra. Entonces ocupar el lugar de Dios, vicario de Cristo, y después las cuestiones de los atributos de que las personas lo adoran, ¿no? Ofrendas, regalos, arrodillarse, etc., ¿no? El 25, me faltaba leer. Dice: hablará 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Bien, entonces, cuando dice el nombre desde la columna de izquierda, quebrantará los santos del Altísimo en el número 8, del otro lado nos da la explicación. Alrededor de 150 millones de personas fueron asesinadas, bien, por el papado a través de las cruzadas y a través de la Inquisición. Bien. Arriba dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. Bueno, cambió del sábado al domingo y eliminó el segundo mandamiento que dice, no te inclinarás, no adorarás imágenes ni te inclinarás a ellas. Y finalmente, número 10, dice, será entregado hasta tiempo y medio tiempo, que eso es, si ya lo hemos visto, pero son los 1260 años que tuvo poder absoluto, o sea, el periodo de la Edad Media, ¿no? Y entonces allí, en ese periodo que terminó en 1798, comenzó en el 538 y termina en 1798. Ahora,
estas figuras que Daniel está escribiendo acá en capítulo 7 de su libro, fueron escritas 600 años antes del nacimiento de Cristo. Bien, entonces, escrito 600 años antes de Cristo, y que luego tuvo su cumplimiento a partir de 600 años después de Cristo. O sea, se comienza a cumplir entre 600 y 1000 años después de Cristo. O sea, estamos hablando de cuán justa es la profecía, cómo calza justo en la profecía bíblica, que finalmente, cuando vos haces el análisis, no hay otro que pueda calzar en esta situación, que quien gobernó Europa, quien destruyó a 3 reinos. O sea, te vas por la parte histórica y salta solo quién fue. Solo con la historia, sin hacer un análisis profundo de la Biblia. Con esta información y haciendo un análisis histórico, llegás a quién es el cuerno pequeño. Bueno, ahora vamos a ver otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. No vamos a leer todos los versículos, pero ¿quién quiere ir avanzando con el 1? Les pongo en contexto mientras piensa quién lee. En los días de Pablo, en esta iglesia creían que Jesús ya iba a venir en sus días. Y entonces Pablo les tiene que dar una mala noticia: no va a venir. Porque ellos decían que Jesús iba a venir en sus días y que ya no había que trabajar, ya no había que estudiar, no había que prepararse para la vida, no había que hacer más nada, total. Otros decían que Jesús ya había venido de manera espiritual, que era un espíritu, ¿bien? Y que andaba por ahí visitando a la gente. Entonces, para hablar exacto de la segunda venida de Cristo, da algunas cosas que en el tiempo de él todavía tenían que suceder a futuro. ¿Bien? ¿Lo quieren leer? El 1 en adelante. ¿Hasta cuál? Y por ahora leete hasta el 3. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente, por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No lo crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se da a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Bien. En mi versión dice el hombre de pecado, ¿bien? Que trae el hijo de perdición. Por eso aparece ahí el hombre de maldad o el hombre de anarquía. Bueno, entonces, Pablo les dice, esta persona tiene que aparecer en el medio antes que venga Cristo. O sea que no se adelanten porque esta persona todavía no está. Ahora nos va a describir cómo es este hombre. Bien, versículo 4. Bien, ¿quién lee el 4? A ver. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, ¿no? Entonces hay que identificar a esa persona. Algunos dicen, no, se está refiriendo a Antíoco Epífanes, que era un emperador romano que en realidad se hacía pasar por Dios y la gente en Roma lo tenía que adorar a él. Y es cierto que Antíoco Epífanes o algunos otros emperadores romanos tenían estas pretensiones. Pero Pablo está poniéndolo en un tiempo, no en la época del Imperio Romano, sino que lo está poniendo antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, Antíoco Epífanes ya no está, ¿no? Y además agrega más luz en el versículo 8. Vamos al 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bien. Un hombre que se hace pasar por Dios, que se sienta en un trono,
bien, pero que estará en el momento de la segunda venida, a quien el Señor mismo, con el resplandor de su venida, y con el aliento de su boca, con el espíritu de su boca, finalmente lo destruirá. No está refiriéndose a ningún personaje de la historia, al contrario, está refiriéndose a un personaje que estará presente en el momento de la segunda venida de Cristo. Entonces, ese hombre pretende ser Dios, ¿bien? La gente lo adora, se hace pasar por Dios, se levanta y se opone contra Dios, porque claro, al cambiar los tiempos y la ley, al pisotear la Biblia, los 10 mandamientos, se ha levantado y se ha opuesto. Esto es importante, Satanás está detrás de su poder, porque dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea que es un poder, es un sistema creado por el mismo diablo para ejecutar su plan de confusión, de duda a la humanidad, para que la humanidad no crea a Cristo, no crea en Cristo, no crea en la verdad, o no la encuentre, ¿no? Así que Satanás está detrás de este sistema que tiene a este hombre como el protagonismo, ¿no? Se adueña del templo de Dios, engaña a los que se pierden, hace milagros, señales, prodigios. Bueno, esto posiblemente esté en el futuro. ¿Qué cosas vamos a ver más todavía para que la tierra se maraville aún más de estas situaciones que nosotros vemos que ya está maravillada, pero todavía hay más, ¿no? Destructor por naturaleza, evidentemente son cosas que están en el futuro. En este caso podríamos decir que hay cosas que han pasado ya, bien, en ese periodo del 538 a 1798, pero hay cosas que todavía están para realizarse en el futuro. Cuando hacemos repaso de lo que ya vimos, Apocalipsis 13, vimos que en el paralelismo, Daniel 7 con Apocalipsis 13, ¿no? Apocalipsis 13 nos dice que el cuerno pequeño, o el 666, o el anticristo, todo lo mismo con diferentes nombres, con diferentes metáforas, surge de áreas pobladas. Europa es un área poblada. Las naciones le dieron su apoyo. Las organizaciones políticas le dieron su apoyo. Es un poder religioso. Es un falso cristianismo con características paganas. No es un anticristiano que sale del mundo secular, que sale del espiritismo. No, es un anticristiano que sale desde adentro del mundo cristiano. Usurpa atributos divinos. Por ejemplo, la facultad de perdonar pecados. O de escuchar las confesiones. Bien. Decidir quién se salva y quién se pierde, porque depende de la misa de los muertos, por ejemplo, si el alma está en el purgatorio, las indulgencias, y si el alma está en el purgatorio, depende de esa misa que el alma del muerto se vaya al cielo y corre riesgo de que vuelva al infierno, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo. Esto es tremendo. Pretende ocupar el lugar de Dios. ¿Quién se salva y quién se pierde? Recibe la adoración de multitudes, tiene un carisma irresistible, no importa quién sea. Nosotros hemos visto en los últimos años cambios, ¿no? Porque acá no estamos hablando de personas, de individuos con nombre y apellido. Las personas cambian, el sistema sigue. Muere una persona, pero otra persona es la que va a ocupar ese rol. Entonces el sistema es lo que nosotros estamos acá hablando y no de una persona. Persigue a la iglesia de Dios, o sea, persiguió a la iglesia de Dios en ese periodo de tiempo y recibió esa herida de muerte cuando un general de Napoleón, el general Berthier de Napoleón, en 1798, Napoleón quería conquistar el mundo, ¿se acuerdan? Que quería conquistar el mundo, y bueno, tenía el otro que también, entonces lo metió dentro de una bolsa de alpillera y se lo llevó arrastrando al Papa desde Italia en una bolsa de alpillera con un caballo hasta Francia. Ese Papa murió en Francia, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora. Hereda del Imperio Romano el trono que quedó vacío y, por supuesto, la autoridad. Es claro y es clara la influencia, ¿no? Entonces aparece esta mujer sentada en muchas aguas. Si nosotros vamos a Apocalipsis y buscamos, es un poder popular. Muchas aguas significa mucha gente. No está hablando de agua literal.
Y cuando habla de una bestia sentada sobre escarlata, se refiere, la bestia es el poder político, ¿no? Las naciones, y cuando está con la copa, cuando está hablando, el cuerno pequeño que habla blasfemias, o que tiene ese vino adentro de la copa para embriagar a los hijos de Dios, está hablando también de un poder religioso. Entonces, si nosotros fuésemos, obviamente, si nosotros estuviésemos acá hablando con personas por primera vez y estuviésemos con una persona católica y demás, estaríamos siendo muchísimo más cuidadosos de no herir susceptibilidades, porque no es la idea herir la susceptibilidad de nadie, pero estaríamos utilizando otro tipo de palabra y capaz que no decir, se está refiriendo al catolicismo, adivine usted quién es, ¿no? Analícelo a la luz de la Biblia y a la luz de la historia y llegue usted a su propia conclusión. Es decir, toda la cristiandad creía en esto, toda la cristiandad creía en esto, ¿no? Después dejaron de creerlo por ser ecuménicos o políticamente correctos, ¿no? Entonces, esta mujer impura, 17.2 ya lo leímos, adultera con los reyes de la tierra, bien, ese trato con todos los presidentes y demás, y embriaga o confunde o adormece a los habitantes de la tierra, y los habitantes de la tierra que necesitan un salvador, que necesitan el camino a la verdad, resulta que están adormecidos, confundidos, con la vista borrosa y no pueden llegar a observar claramente, ¿no? Y acá tenemos esto que es fundamental, existió en el pasado y existirá en el tiempo del fin. Lo que la gran desesperación de, bueno, Francisco era el anterior, la gran desesperación de Francisco era esto, era lograr esto, la unión de la iglesia con el Estado. La figura más fuerte, la foto más fuerte que yo vi, que ustedes se la van a acordar, que cumple esto, es cuando el Papa entra en el Congreso de los Estados Unidos y entonces da una charla. ¿Se acuerdan de ese día? ¿No lo tienen fijo en la memoria? Porque lo pudimos ver en vivo y en directo, en HD a todo color. Una parte de la profecía se estaba cumpliendo delante de nuestros ojos en nuestro tiempo. La unión de la iglesia y el Estado, el poder político con el poder religioso. ¿Qué habrá ido a sembrar? ¿Qué semilla, no? Dejó plantada allí, nosotros bien lo sabemos. Entonces, esa foto es espectacular, la tengo, ¿no? Es una foto de atrás donde él está en el Congreso, todos los diputados y senadores del Parlamento norteamericano, la patria protestante por excelencia, la que acobijó a los cristianos perseguidos en Europa por el catolicismo, ahora le estaba dando, ¿no?, en su establecimiento más representativo, que más representativo que un congreso, que un parlamento, como el equivalente a nosotros acá el Palacio Legislativo, le esté dando ahora la posibilidad de tener un mensaje, ¿no? Y alto porcentaje de los diputados y senadores de Estados Unidos son pastores protestantes, son pastores evangélicos, ¿no? Hay un alto porcentaje de ellos que se tiran a la política y están hoy en el Parlamento, en el Congreso. Bueno, embriagarse significa ser engañado, ya lo veníamos diciendo, ¿no? El vino de su inmoralidad, ¿bien? Ahí, cuando habla de copa de oro, ¿bien? ¿Hace falta ver más todavía? Entonces, está más que claro. Es decir, cuando Juan está viendo y te dice, tiene una copa de oro y está vestida de escarlata, Juan está mirando en visión esto 1000 años antes de que aparezca, ¿bien? Y lo está mirando en visión y lo está escribiendo. Y nosotros hoy lo podemos ver acá, como diríamos, a todo color, ¿no? Y acá viene esto, ¿con qué confunde? ¿Con qué marea? ¿Con qué adormece? ¿Con qué emborracha esta falsa iglesia o esta prostituta? Con la falsa doctrina, ¿bien? Y entonces acá vamos a analizar algunas doctrinas que, fíjense, no tienen base bíblica. Número 1. Que la tradición es superior a la Biblia. ¿Qué enseña esta iglesia? Que la escritura debe ser interpretada por la iglesia y colocada a la par de los decretos conciliares. Por lo tanto, la iglesia determina la veracidad de la Biblia y no se somete a la Biblia, sino que la Biblia debe ser sometida a ese concilio. Bien, se llama el Magisterio Universal de la Iglesia. Ese magisterio es el que da lo que se debe interpretar de la Biblia.
Claramente, si nosotros buscásemos en todos estos versículos, la respuesta es que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, que la Biblia se interpreta a sí misma, bien, que no precisa quien la interprete, y que el Espíritu Santo es el que nos guía la verdad. No debe haber ningún concilio y ninguna persona que nos esté diciendo alguna cosa de esto se puede creer y esto no se puede creer. Otra, la confesión. Hablábamos recién de la confesión, ¿no? Un sacerdote terrenal es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién no ha entrado a una iglesia y ha visto allí a un costado? Siempre está el confesatorio, confesionario. Entonces ahí está, y es lo más común del mundo conocer eso, ¿no? Por supuesto, Martín Lutero ya criticaba esto, ¿no? Martín Lutero iba en contra de la anterior, de la parte de esto que la tradición es superior a la iglesia. Martín Lutero dijo que no, una de sus 99 tesis, y esta era la otra, ¿no? La Biblia, ¿qué nos dice? Que Cristo es el único mediador, no precisamos un mediador, una persona. Cristo es el sumo sacerdote, y la Biblia habla del sacerdocio universal de todos los creyentes. Nosotros vamos directo a Cristo a través de la oración. Por lo tanto, no debemos confesar nuestros pecados a una persona. Bien. Una cosa es pedirle perdón a una persona. Decir, mira, yo pequé contra vos, Carlos, te vengo a pedir perdón. Bien. Porque yo lo ofendí o porque estuve haciendo alguna cosa que lo lastimó. Eso es arreglar las cuentas como perdonarse entre pares. Ahora, confesarle a Alexis mis pecados y que Alexis me diga, bueno, ahora hace tal cosa, hace tal otra, una penitencia, un Padre Nuestro, etcétera, etcétera, y tus pecados van a ser perdonados. Claramente la Biblia enseña que el que perdona es Cristo. Bueno, los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son cosas que la persona hace, ritos que la persona lleva a cabo, mediante los cuales la gracia de Dios viene y la persona finalmente recibe la salvación. O sea que la salvación se recibe por las obras, por las cosas que la persona hace. Un sacramento es el bautismo, otro sacramento es la comunión, no me acuerdo más. La confirmación, no me acuerdo si el casamiento. Matrimonio, orden sagrado. Ahí está. Entonces, vos te querés salvar, tenés que cumplir con todo eso, y con las cosas que vos haces vas a ir recibiendo la gracia de Dios para recibir la salvación. Salvación por obras, salvación por lo que vos estás haciendo. La Biblia enseña que la salvación es por gracia. Por supuesto que hay cosas que nosotros hacemos, pero es producto de... es otro tema, ¿no? Bueno, los sacramentos. Nosotros bautizamos a la gente, ¿bien? Pero ¿quién salva? ¿El bautismo salva? No, Cristo salva. Bueno, Dios dispensa su gracia a través de los sacramentos, es incorrecto. Jesús es el canal de la gracia para el mundo. No hay otra discusión. El purgatorio, bueno, ¿qué es esto? Sufrimiento en un estado intermedio entre el cielo y la tierra hasta que los pecados fueran purgados. Si la persona no fue completamente buena, queda ahí en una especie de stand-by. Bien, esto lo inventó un papa. Y una vez que inventó los muertos, dice, ¿cómo? Ya los metió ahí, ¿ahora qué hago? Y los tiene que sacar de alguna manera de ahí. Bien. Pero bueno, ¿por qué es incorrecto? Porque la Biblia enseña que la muerte es un sueño y que los muertos están descansando y que el alma también muere. Quien murió está durmiendo física, mental y espiritualmente. Murió el alma, como lo dice Ezequiel 18:4, murió también el espíritu, porque el aliento de vida vuelve a Dios. El cuerpo también murió, por lo tanto los muertos están durmiendo. La muerte es un sueño. Entonces es imposible que las almas estén en el purgatorio. Díganme si esto no trae paz a una persona que es católica y que ama a su mamá o a su abuela o a algún ser querido y tiene ese temor de que sus parientes pueden estar todavía en el purgatorio. Yo he conocido un montón de gente católica que atesora ese temor en el corazón. Y cuando descubren que sus seres queridos están descansando y que cuando Cristo venga resucitarán, entonces dice, esto me da una paz tremenda, porque yo todavía pensaba que mi madre, la gente de antes, capaz que ahora la gente ni les importa nada de los parientes, dice si se muere mejor y bueno, pero la gente que quiere a sus parientes y que a sus viejos, a sus padres, a sus abuelos, siempre estaban con eso en la cabeza. ¿Qué pasará?
Bueno, no existe vida después de la muerte, vida incorpórea, vida espiritual. Bueno. En la literatura, Dante Alighieri es el Claro. del infierno, del purgatorio, llegar a, bueno, el tema de Beatriz, hasta cuando llega al paraíso. Y todo eso ha sido incorporado a través de la cultura, sí. Dante Alighieri, que era un novelista, él escribe una novela. ¿Qué hace la iglesia? Venga para acá, que sirve. ¿Bien? Es decir, ahí se habla del sincretismo, es decir, todo lo que aparece por ahí que nos sirve, entra. ¿Bien? Y, bueno, Dante Alighieri, Elena Guay habla de Dante Alighieri, que es un libro que no deberíamos ni leer por lo diabólico que es, y se estudia en el liceo, no sé si en quinto se sigue estudiando todavía. ¿Lo estás estudiando? No, el año pasado. Bueno. No, porque como obra literaria, para el mundo, ¿no? Ahora, la Divina Comedia de Dante, porque hizo el viaje al infierno y te cuentan los pisos del infierno, ¿no? Entonces, hay que estudiarlo, leerlo, cultura general, no hay ningún problema. Pero se han basado en eso para la creación del infierno, ¿no? Bueno, la gracia y la justicia no necesita de méritos adicionales. No vamos a... Es decir, esto lo sabemos bien, la salvación viene por gracia. Después la vida de obediencia es otro tema, es una vida de gratitud y de ejemplo, que seguimos el ejemplo de Jesús, pero somos salvos por la gracia. No tenemos que hacer nada porque Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario para regalarnos la salvación. La inmortalidad del alma. Bueno, es lo que hablábamos recién, las personas tienen un alma inmortal, indestructible, independiente del cuerpo, que lo abandona cuando la persona se muere. Entonces, nosotros hemos pasado hace poco una situación, ¿no? Una persona que tuve que ir a ungir y tiene un familiar que es sacerdote católico. Bien, entonces estaba ahí, ella había sido católica también, la hermana, ¿no? Pero hace muchos años yo estaba en la iglesia nuestra. Y entonces dijo, lo que vamos a hacer es conforme a lo que yo creo, y le decía al hermano, bien, y el hermano ni al velorio fue, yo tuve el sepelio, ¿no? Es decir, esto es fuertísimo, y así como mencionábamos a Dante recién, ahora hay que mencionar a Platón. Platón es el primero que habla de los filósofos griegos que el cuerpo es la cárcel del alma. Pero Platón no había tele, no había Netflix, no había internet. Entonces los tipos se ponían en el árbol, ¿qué hacemos? Y para mí el cuerpo es la cárcel del alma, dice, y para mí también. Y ahí se ponían a escribir, ¿no? Y entonces Platón dice que las almas estaban todas en el mundo de los dioses, pero que para experimentar un proceso de purificación tenían que venir a la tierra, encarnarse en un cuerpo y sufrir acá, ¿no? Y entonces cuando la persona moría, el alma ya se iba más purificada y se iba a un estatus superior del mundo de los dioses. Y bueno, si Platón quería creer en eso, ¿qué le vamos a decir? No le vamos a impedir que crea lo que quiera. El problema es que los cristianos que no tenían nada que ver con Platón, vienen y lo incorporan adentro de la iglesia cristiana. Ahí está de vuelta esa actitud prostituyesca o prostituyente, ¿no? De decir, esto también me sirve, venga para acá. Bien, entonces, viene de la filosofía griega. No tiene nada que ver con el cristianismo, esto del dualismo platónico. Pero Platón influye en San Agustín. Bien, San Agustín se alimenta de Platón. Y San Agustín es uno de los padres de la iglesia que escribe teología para la iglesia. Entonces, claro, si vos estás comiendo el pasto de Platón, vas a producir cualquier teología que tenga la influencia de Platón. Entonces uno lee a Tomás de Aquino y lee a San Agustín y lo va a encontrar a Platón allí saludando. ¿Y qué tiene que ver Platón con la Biblia o con la cristiandad? Nada. Sin embargo, se introdujo. Bueno, sin duda que hay alguien detrás moviendo todo esto. No es que lo hacen, vamos a hacerlo así, lo planificaron. No, Satanás está detrás de todo esto. Detrás de bambalinas. Exactamente. Bueno, sin lugar a dudas, la palabra alma aparece 1600 veces en la Biblia, nunca la califica como inmortal. Y en la Biblia, la muerte 53 veces aparece como un sueño. Me acuerdo cuando Jesús está aquí en la tumba de Lázaro y le dicen, Señor, dicen que Lázaro está enfermo.
Lázaro ha muerto, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Bien? Pablo, cuando habla en 1 Tesalonicenses, no quiero que estén tristes como aquellos otros que no tienen esperanza, sobre los que duermen. Y todo el tiempo hablando de la muerte y el sueño como sinónimos. La niña, Talita Kumi, la niña duerme. Uh-huh. Bien, entonces, qué clara que es la Biblia con este tema de la muerte, y sin embargo va a ser el gran engaño de Satanás para el tiempo del fin. Hablábamos el otro día, ¿no?, de esa introducción al espiritismo que puede llegar a ser la tecnología. Uno puede a través de la tecnología introducirse en el espiritismo, pero en el tiempo del fin no va a ser la tecnología, los demonios. ¿Quieren que les cuente un caso que le va a erizar la piel? Ya son las 8. Lo seguimos Lo seguimos el mes que viene. Lo cuento al final. No, un hermano de nuestra iglesia falleció. Bien. Un familiar muy cercano, un banda, pai. Bien. Y entonces, bueno, el papá adventista, yo fui, hice el sepelio y pregunté por él porque yo conocía a la familia, ¿no? No, él no va a venir. Él dijo que mañana se va a encontrar con papá. Así que no va a venir. ¿Cómo que se va a encontrar mañana? No, él lo va a invocar mañana. Me contaron el detalle, ¿no? Bueno, y pasado el tiempo me encontré con esa persona. Le digo, che, ¿y aquel? ¿Se encontró o no se encontró? Sí, se encontró. Lo llamó, ¿bien? Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Llamó a ese hermano nuestro, al espíritu, ¿bien? Claro, yo te lo cuento como ellos lo creen, ¿no? Llama al espíritu y le pregunta, ¿y vos no creías que los muertos nada saben? ¿No decías vos, no predicabas en tu iglesia que la muerte es un sueño? ¿Qué me decís ahora? Y entonces el supuesto padre le decía, me equivoqué, ahora sí veo, tenés que decirle a todos que yo me equivoqué y que vos estuviste conmigo. Y ese le transmitió al resto de la familia. Y como era un caso extraño, yo me puse a curiosear. Después dije, ¿para qué pregunté? ¿No? Impresionante. Bien. Obvio, nosotros sabemos que no es el espíritu de la persona, es un demonio haciéndose pasar por. Claro, lo tenemos en la Biblia. Bueno, pero, claro, es interesante que vos lo ves en la Biblia y vos decís, bueno, no, pero pasa acá la vuelta todos los días. Y pasa también con gente de muy alto vuelo, de muy alto nivel, que invocan y, a ver, el espíritu de Artigas o el espíritu de aquel, y entonces hacen revisionismo histórico y cuando querías acordar, no, porque pasa que este estuvo con el espíritu de fulano de tal, de San Martín o de quien sea. O sea, el juego de la ouija, de las cosas, todo eso lo hacen y lamentablemente la copa se mueve y les habla y claro, y es un espíritu inmundo, indudablemente, no han entendido. Esas cosas existen, pero no es que son los muertos, sino que son los espíritus de Satanás, los ángeles de Satanás, haciéndose pasar por. Por eso es tan importante tener claro esto, lo que dice la Biblia. Porque en el tiempo del fin, nosotros estamos en el tiempo del fin, pero el último engaño de Satanás no va a hacer que solo un grupo de personas hace eso, sino que va a ser común en todos. ¿Bien? Y ahí está que muchas veces las películas, la tecnología, todo juega con eso y se va estableciendo eso, ¿no? Y resulta que los cristianos también creen que los muertos pueden estar comunicándose con ellos, porque si la abuela está tocando el arpa en el cielo, y la abuela me puede venir a visitar. O sea, si la abuela está viva, ¿no? Entonces, imagínense que los que están en el campo del espiritismo están aliados en una misma enseñanza con algunos cristianos. Bien, entonces, la ley dominical, habíamos dicho que va a unir a personas que no son religiosas con personas que son religiosas. Y esta enseñanza, la inmortalidad del alma, la comparten personas que son cristianas con personas que, podríamos decir, están en el bando contrario, son espiritistas. Bien, y sin embargo, comparten la misma idea.
con esa creencia. Por ejemplo, a una persona, el sobrino lo matan de 10 puñaladas y sufre, muere. Y la madre que había fallecido está en el cielo mirando eso, según esa creencia. Claro, ¿qué lógica tiene? Sí, no, obvio, no vamos a encontrar lógica nunca, ¿no? Una A ver. película que vi cuando era chica, se llama Ghost, la sombra del amor. ¿Esa película es antes? ¿Eh? ¿Tú no tienes edad para Ay, ¿cómo no? Tengo 56 años. Cuando yo era chica, y yo hoy, después de, por supuesto, de muchos años, uno empieza a ver las cosas y decís, qué impresionante el mundo espiritual, porque aparte veía como él era bueno, entonces venían las luces y lo llevaba, pero el otro como era malo, venían los espíritus negros y se lo comían para abajo. Y ella hablaba a través de la negra Guppy Colper, creo que es, y le hablaba, ¿entendés? Porque ella era la medium, ¿no? Y date cuenta que yo era una chiquilina de esa película, y cómo te van metiendo esas enseñanzas a través de Hollywood, a través de la televisión, a través de todo eso. La música, la cultura, la música, todo. La música Bien. cautiva. Hay un programa en el Canal Sí. 4, creo que lo pasan, no sé, domingo, no sé qué es, de noche, y es un tipo que se dedica a eso, a hablar de cosas, hace creer como que esas cosas son reales. Bueno, el objetivo acá es crear una antesala para que, una base para que la gente crea en lo que se viene. Otra, la oración por los muertos o la misa por los muertos, ¿no? Esas oraciones pueden influir sobre Dios para que liberen las almas que están en el purgatorio. Es la famosa misa de los muertos, que es para sacar el alma del purgatorio. Claramente, la paga el pecado de la muerte. Los muertos están esperando la resurrección. Los muertos no sufren, no saben nada, no tienen relación con este mundo, tampoco con Dios, simplemente están esperando el día de la resurrección. Por lo tanto, no sirve de nada orar por los muertos o hacer un culto para los muertos. En todo caso, tenemos que orar por los vivos. Otra enseñanza: milagros, visiones, señales, prodigios. Bueno, ese tipo de cosas que a veces pasan, autentican, confirman o establecen la verdad. Es decir, como no creemos en la Biblia, entonces tiene que pasar algo raro, algo sobrenatural, algo extraño para confirmar la verdad. Y entonces hay un papa que escribió muchísimo sobre esto. Satanás puede falsificar milagros, y todas las señales deben probarse con la Biblia. Mismo, si cuántas veces hay una persona que dice, tuve un sueño, soñé tal cosa, Dios me dijo tal cosa. Y bueno, pero si Dios te dijo algo, hay una regla que es bíblica, Dios no se contradice. Entonces, si vos soñaste algo que está en oposición a la Biblia, y bueno, fue un sueño porque la cabeza sueña, o no tiene nada que ver con un sueño de Dios. ¿Bien? Entonces, nunca el Señor se va a contradecir. A veces, miren, me ha tocado de esto. Con una persona estaba estudiando la Biblia, estudiamos el sábado, estaba claro que el sábado es el día de reposo, o sea, 2 más 2 es 4, la Biblia es clara. Ahora voy a orar para que el Señor me diga cuál es el día verdadero. Y entonces yo decía, pero si se lo está diciendo acá, sí, pero no, el Señor me lo tiene que decir a mí, no, pero si se lo está diciendo a usted, ¿no? Y ahí estaba, era una señora, bien, era evangélica, y entonces ella estaba esperando que Dios le confirmara a través de un sueño que el día de reposo era el sábado. Es decir, no le estaba dando crédito a la Biblia, bien, porque lo estaba leyendo, lo tenía claro. Bueno, ¿saben? Esa señora no se bautizó, no hubo caso de que ella diera el paso de fe de ir a la iglesia en sábado por lo que la Biblia dice. Bien, bueno, son decisiones que va tomando la gente, ¿no? Y me pasó en Rivera una señora espectacular, una maestra jubilada, una señora grande. Le di todo el estudio bíblico, nos hicimos muy amigos, un año estuvimos dando el estudio bíblico hasta que llegamos al tema de la muerte. Cuando llegamos al tema de la muerte, ella había sido una mujer sola que siempre había vivido con su madre. Había sido estas que van, ¿cómo se llaman las maestras que van a las escuelas a evaluar las escuelas? Inspectora. Era inspectora de primaria, o sea, una persona muy culta, muy agradable. Y cuando llegamos al tema de la muerte, me acuerdo, estábamos en la casa y me dice, discúlpame Sebastián, pero yo no voy a creer en esto. ¿Pero por qué? Marta se llamaba.
¿Pero por qué no voy a creer en esto? Porque a mí me sirve creer que mi madre me está mirando desde el cielo. Y ahí viene esa explicación. Pero Marta, vos estás acá, sufrís esto, sufrís lo otro. ¿Acaso es vida para tu madre el paraíso? Pero si la Biblia te dice esto, sí, ya sé que la Biblia... Imagínate una persona que no le tenés que explicar 2 veces un texto, ¿bien? Ya sé lo que dice la Biblia, pero no lo acepto. No le convenía. No me sirve creer en esto, no quiero creer en esto, elijo creer en lo otro. Y entonces, yo le dije, Escuchar la sana doctrina. impresionante, ¿eh? Cumple la palabra. Impresionante. Yo le dije, pero Marta, si vos no decidís creer en esto, yo no puedo seguir viniendo, porque ¿para qué voy a seguir viniendo? Vos estás rechazando de manera consciente lo que dice la Biblia. Y yo estoy acá, más allá de que teníamos una relación buena y demás, estoy acá para estudiar la Biblia. Entonces, no, pero yo no quiero ni pensar que todo terminó ahí con mi madre. Y mirá que le hablé de la resurrección y de la promesa y de la segunda venida y del encuentro con la madre. Y dice, no, yo decido creer que mi madre está en el cielo y voy a seguir pensando que mi madre me mira y me cuida desde el cielo. Ahí termina. Sí, hermano. Pero que yo, yo nunca he oído una iglesia que se hable de eso. En ninguna iglesia se habla de eso. Bueno, ahí estamos predicando la Biblia, ¿eh? Pero no se habla de eso. Se habla de las palabras de Dios, pero de la muerte, de esto, de aquello. Esas son cosas que No mucha gente lo no se puede hablar. No mucha gente lo conoce. Eso no se puede hablar. Pero aquí estamos para eso, ¿eh? Aquí Sí, yo estamos. sé, pero no se puede hablar. Sí, sí. Porque, a ver, yo no puedo venir, nadie lo ve, ni... A explicarse. Pero él manda a sus ángeles para que lo cuiden a nosotros. Tal cual. Él manda a sus ángeles. Bueno, seguimos. Creo que queda una más. A ver, la santidad del domingo. Bueno, obviamente, Jesús resucitó de los muertos el primer día, por lo tanto, ¿qué se dice? Todos deben adorar en ese día. Pero ¿qué encontramos acá? La ley de Dios no cambia. Dios no cambia, la verdad no cambia, la Biblia no cambia. Y si la Biblia dice que en la primera semana de la creación Dios estableció que el día séptimo era el día de reposo, el sábado es el único día. Y ahí están todos los versículos, ¿no? Porque si estuviéramos nosotros buscando todos esos versículos, terminamos toda la noche acá. Jesús no cambió el día de adoración. Fíjense esto, María tampoco lo hizo. María, la madre de Jesús, la Virgen María. Tampoco lo hicieron los apóstoles. No hay un escrito que hable de que el domingo es el día de reposo. Sin embargo, la iglesia lo cambió. Los protestantes que vinieron después, eso no lo cambiaron. Entonces también en esta enseñanza están unidos católicos, evangélicos y a su vez con el mundo no cristiano, con el mundo secular, que también dice y reclama, necesitamos un día de descanso, un día donde todos descansemos por una cuestión de laboral, ¿no? Una cuestión de competencia laboral. El bautismo de los bebés, el bautismo de los infantes, ¿cuál es la enseñanza? Que los bebés son bautizados para cubrir el pecado de Adán, o sea, el pecado original. La creencia es que todos nacemos con la culpa del pecado de Adán. Entonces vamos a bautizar al bebé para que el Señor ya lave o perdone los pecados de Adán. Claramente nosotros nacemos con una tendencia al pecado. ¿Bien? Pero Ezequiel nos dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Por lo tanto, los pecados son intransferibles. Lo que sí yo le transfiero a mi hijo es mi tendencia, mi herencia. ¿Bien? Un padre alcohólico le va a transmitir a su hijo una tendencia al alcoholismo. ¿Bien? Un padre violento le va a transmitir la tendencia a la violencia. El pecado se hereda, no la culpa, ¿no? Sino la tendencia, lógicamente. Entonces, claro, por eso ellos consideran esto y por supuesto es incorrecto porque un bebé no ha pecado. Un niño pequeño no ha pecado. ¿Bien? Y dice Jesús, de los niños es el reino de los cielos.
Bien, por lo tanto, no hay pecado en los niños chiquitos, ¿no? Ya cuando hay un niño que ya tiene un pequeño de conciencia, a este nomás vos le decís, no lo haga, va y lo hace. ¿No? Vos le decís, no meta los dedos en el enchufe, y él va y lo hace porque ya tiene la tendencia a la desobediencia, ya está por la gracia. Bien, entonces ahí se ve nuestra tendencia, ¿no? Nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero no tenemos culpa del pecado. El bautismo bíblico es por inmersión, bien, y el bautismo requiere el arrepentimiento, la necesidad de un Salvador, la confesión de los pecados. Entonces la persona tiene que tener la suficiente conciencia y madurez para poder analizar lo que está haciendo y tomar una decisión. Un bebé no puede hacer nada de eso. La Inmaculada Concepción, esto es el nacimiento de Jesús, ¿qué enseña? Que Jesús fue sin pecado porque María fue protegida milagrosamente por el pecado, por el Espíritu Santo. Entonces la Inmaculada Concepción dice que María nunca pecó, que era una mujer perfecta. Y si bien María fue alguien muy importante para Dios, porque Él la eligió a ella, no eligió a otra, eligió a María, bien, tendría todas las características para ser la mamá de Jesús, bien, sería consagrada, una hija de Dios, una buena persona, pero no era inmaculada, no era perfecta, bien, es más, hasta muy distraída era. Muy interesante las características de María. Entonces, todo ser humano es pecador y está privado de la gloria de Dios, incluso María. No existió ni existe ninguna persona justa. Proverbio dice, no hay justo ni aún uno. La justicia humana es trapo de inmundicia. Sea incluso cualquiera de los apóstoles, sea Moisés, sea David, nada. Bien, tampoco la Virgen María. Entonces, cuando Jesús estaba predicando, vino la madre y sus hermanos y los apóstoles le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera. Él dijo, mi madre y mis hermanos son la voluntad de mi Padre. Quiere decir que si María no lo aceptó a Jesús como Salvador, tampoco era salva. Sí, claro. No es que había en ella algo especial, ¿no? Sí, a ver, sí había algo especial porque el Señor la eligió, pero no algo como para que hoy requiera adoración, porque ni siquiera María está viva, porque fíjate, en el cielo tenemos a Enoc, que se fue caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo. Lo tenemos a Elías, que el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Lo tenemos a Moisés, que murió, pero el Señor lo resucitó y se lo llevó al cielo. Ahí tenemos 3, con nombre y apellido los conocemos. Pero hay un grupo que resucitó junto con Jesús, que le llamamos las primicias. Esa gente que resucitó cuando Jesús resucitó, se fue al cielo con Jesús. Y están allá. No sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son, pero sí sabemos que es un grupo de personas que resucitó con Jesús. Porque lo dice la Biblia, ¿no es? Entonces, ya están en el cielo. ¿Bien? Pero María estaba viva, así que María no fue. María no fue, ¿no? María estaba viva. Sabemos del otro preso que estaba al lado de él, que lo crucificaron, que creyó en él y dijo, bueno, va a resucitar junto conmigo. Exacto. Sí. Estarás conmigo en el paraíso. Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Sí. No hoy, ahora, sino hoy te estoy diciendo que vas a estar, pero cuando yo esté. No sabemos si ese estaba en ese grupo o no. Pero no nos cambia porque está bien. ¿Quiénes son? Estaría Daniel, David, no sé, no podríamos especular y no ganaríamos nada con eso. Sucesión papal. Bueno, ¿qué dice la enseñanza de la sucesión papal? Jesús le dio autoridad a Pedro para que sea transferido a través de los siglos hacia cada papa como la cabeza y fundamento de la iglesia. Las famosas llaves, ¿no? La llave del reino. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es el fundamento. Cristo es la roca sobre la cual se levantó la iglesia. Muy interesante el texto en griego, porque cuando Jesús está ahí hablando con Pedro, le dice, tú eres Petros y yo soy Petra. Tú eres Petros y sobre esta Petra levantaré mi roca. O sea, Petros, que significa Pedro, es piedrita o canto rodado, la piedrita de un pedregullo. Y Petra es la roca.
Entonces, claramente el texto ya está dejando en evidencia de que Jesús no le estaba diciendo que es la roca, al contrario, le estaba diciendo: vos sos una piedrita, la roca soy yo. Es todo lo contrario a lo que se está presentando. Bien. Y bueno, y las llaves del reino son, es la oración, es la justificación por la fe, es la predicación del evangelio, es la misión. Vos tenés la llave del reino cuando vas a una persona y le estás dando el estudio bíblico, porque le estás abriendo las puertas de la vida eterna y las puertas del cielo. Entonces todos tenemos la llave del reino, no San Pedro, que siempre se lo dibuja con un llavero, ¿no? Porque es el que tiene las llaves del cielo. Las llaves del reino que Jesús le da a Pedro es el evangelismo, la misión. Y esas llaves hoy también están en nuestras manos. Bueno, terminamos con esto, que ahora viene la enseñanza de las hijas y ahí no las vamos a hacer. Vamos a terminar acá. Cerramos con la que sería la madre, ¿no? Es esto. De color escarlata, tiene nombre blasfemos. Surge, ¿no?, de esas 7 cabezas y los 10 cuernos, esa vestidura, ¿no? La mujer vestida de púrpura y escarlata, adornos de oro, piedras preciosas, copa de oro. Todo esto ya lo veníamos mostrando, y cuando nosotros vemos fotos, ¿qué duda te queda? Esto que está acá, que no se toca con las manos, ustedes ven que lo agarran, todos se agarra así por protocolo, ¿bien? Ese es Cristo, esa es la representación de Cristo. Esa es la presencia de Cristo. Ahora, tiene la forma de ¿qué cosa? Un sol. ¿De dónde viene ese sol? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo puso ahí al sol? Constantino, que adoraba el día del sol. ¿Y cuál era el día del sol? El domingo. ¿Qué hace Constantino ahí en el año 2021? ¿No? Es increíble cómo todo ha permanecido. Bueno, y a ver, vieron que a veces nosotros tenemos algo dorado, no sé, no hay nada dorado acá, y todo lo que podemos tener ya sabemos que es chuchería. Todo lo que ustedes ven dorado ahí no es chuchería. Ahí el dorado es de verdad. Bueno, ¿no? La copa, ¿bien? La copa de oro, las perlas. Hablaba de perlas, adornada con perlas. ¿Ven la copa? Se ven algunas piedritas, se ven ahí, ¿no? Las perlas. Bueno, diferentes personas, pero el sistema siempre es el mismo. Eso no es, ¿acaso no es, ayúdenme, el carmesí no es el rojo? Hasta en los zapatitos rojos. Yo me lo imagino a Juan mirando y escribiendo, y hoy nosotros acá, a Juan ¿no? Y nosotros mirando hoy acá y decir: Juan, vos lo viste, y nosotros ahora tenemos la foto para poder comprobarlo. Bueno, el más ostentoso de todos los papas, de los últimos papas, ha sido Benedicto, ¿no? Él le gustaba toda la pompa. El otro que vino después ya era más bajo perfil, pero igual siguió con el sistema. Ese gorrito tiene 3 coronas: Rey del cielo, Rey de la tierra, Rey del infierno, ¿no? Bueno, ahí está el Magisterio Universal de la Iglesia, el que decide qué se cree, qué no se cree, etcétera, los famosos concilios. Acá una cara bien sugestiva de Francisco, que era muy bueno, pero también era muy astuto en lo que es las piezas, mover el ajedrez. Y también cuando había que vestirse con la pompa protocolar imperial, también lo hacía. Y esa mujer también es madre de algunas hijas. Y ahí quedamos hoy. O sea que vamos a dejar, porque ya son 8:20, 8:30, que vamos a cantar ahora y vamos a terminar. Pero vamos a dejar para el primer sábado de octubre, a la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a hacer lo que queda de este capítulo, que viene ahora las creencias de la hija, que son bastante largas, por eso, al igual que esta, entonces vamos a hacerlo bien, porque si no, después nos apura el reloj y queremos terminar y lo hacemos mal. Entonces hacemos esta última parte y luego continuamos con el capítulo 18, ¿tá? El primer sábado de octubre. Ahora, en conclusión, en el sentido espiritual, para hacer el cierre de manera espiritual,
que todo esto es espiritual, pero a veces, bueno, presentado en forma de seminario parece que no lo es. El que le está mostrando a Juan el libro de Apocalipsis es Jesús. Bien, Juan está mirando una visión. ¿Qué día Juan empezó a recibir esta visión? Un sábado. Un sábado. Lo dice en capítulo 1. En el día del Señor. Estaba yo en el día del Señor y me visitó uno que... Y empieza a describir a Jesús. Bien, a ver, Jesús le está transmitiendo este mensaje a Juan un sábado. Juan estaba, capaz que estaba cantando, estaría mirando la naturaleza, estaría orando y ahí aparece Jesús. Él estaba preso en la isla de Él estaba preso en la isla de Pascua, claro. No es que estaba sin hacer nada, estaba preso ahí. Entonces este mensaje, queridos hermanos, que es el último libro de la Biblia, es el último mensaje de Jesús para el mundo, para nosotros, para su pueblo, pero también para aquellos que tienen hambre y sed de su palabra, también para aquellos que son fieles, que aman a Jesús y que frente a la evidencia están dispuestos a decir: mi compromiso es con Cristo, mi compromiso es con su mensaje, con su enseñanza, no es con una tradición, no es con una persona, no es con un grupo. Bien, en Buenos Aires, en Caballito, una vez di estudio bíblico a una señora bien mayor, y aceptó todo. Y no fue a la iglesia. Yo estoy contando todo lo que no fueron a... Van a decir, este instructor bíblico no sirve para nada. Y no fue a la iglesia. Porque el día que yo la fui a buscar, sábado de mañana, la fui a buscar para ir a la iglesia, ella me dice: no le puedo hacer esto a Juan Carlos. No lo puedo traicionar a Juan Carlos. Juan Carlos era el pastor de su iglesia evangélica. Y ella dice: hace años que me conoce, hace años que tenemos una relación. Yo no puedo ahora pegar un portazo y irme a la iglesia adventista. No me acuerdo el nombre de esta señora, pero le decía: ¿pero se acuerda lo que estudiamos, lo que dice la Biblia, lo que dice el sábado? ¿Se acuerda lo que usted analizó, el estado de los muertos? Sí, yo recuerdo todo y creo en eso, pero voy a seguir yendo a la iglesia de Juan Carlos porque tengo un compromiso con él. Y como era la última y yo ya me iba, y bueno, voy a matar o morir, entonces le dije: elija entre Cristo o Juan Carlos, porque ya tratando de meter la espada entre las... Después ya no hice más eso, porque digo, ¿quién soy yo para hacer eso? Si tal vez la señora, viste, la gente tiene otras oportunidades y pueden conocer otras cosas. Entonces, pero en ese momento le dije: elija entre Cristo y Juan Carlos. No te quiero ofender, disculpame. Bueno, y me fui, no volví nunca más. Era una señora muy mayor, seguramente ya no vive, pasaron más de 20 años, 25 años pasaron. Entonces, pero hay personas que están comprometidas con las tradiciones familiares, están comprometidas con la memoria de sus padres, están comprometidos con los grupos, las iglesias, la gente. Pero hay otras personas que están buscando la verdad y que van, como otros, como esta señora que les conté que fue velada hace poco, que le vino a decir a su hermano, cura: acá en mi Biblia dice que es el sábado el día de reposo, ¿por qué nosotros guardamos el domingo? Y ella le dijo: no le dé importancia. No, ¿cómo no le da importancia? Pero si acá dice, no, lo que pasa es que nosotros ahora guardamos el domingo. Pero a mí eso no me convence, yo voy a guardar lo que dice la Biblia. Y aún con un hermano cura, ella buscó la iglesia que predica la Biblia, porque estaba buscando comprometerse con Cristo, no con su hermano ni con su familia. Entonces, aún quedan personas así. Y este mensaje es para que nosotros no lo perdamos de vista, no nos confundamos, pero también este mensaje es para que nosotros se lo podamos dar. Y a nosotros acá en Uruguay hay cosas que a la característica del uruguayo le gusta mucho, y lo que más le gusta es el estudio de las profecías. El estudio de las profecías es de lo mejor. Incluso a los que son cristianos católicos o cristianos evangélicos tienen una gran necesidad de comprender la profecía bíblica, porque como decía el hermano,
no la estudian en sus iglesias. Entonces cuando uno le abre la Biblia y encuentran coherencia y encuentran que todo es bíblico y encuentran que ellos mismos van asociando con la historia, se van convenciendo de que efectivamente el Señor tiene un pueblo. Entonces nuestra gran esencia, nuestro gran fuerte son las profecías. La iglesia adventista es una iglesia profética. Y el último mensaje para el mundo es este: salgan de Babilonia. Hay un gran engaño, está muy bien armado ese engaño, y el Señor no quiere que nadie siga engañado. Entonces salgan de Babilonia y formen parte del pueblo remanente antes de que Cristo venga. Y bueno, tenemos que seguir predicando ese mensaje a los que están buscando la verdad y nosotros comprenderlo. En tiempos de ecumenismo, en tiempos de corrección política, en tiempos donde todo es respeto, entonces bueno, vos crees esto, yo creo lo otro y está todo bien. En tiempos de la posverdad, donde la verdad no existe, la verdad absoluta no existe, existe la verdad ahora en este tiempo, es una construcción colectiva, ¿no? Eso es la verdad. Vos tenés una parte de la verdad, el otro tiene una parte de la verdad, y la construcción y la suma de todo llegaremos a una especie de verdad. Eso es lo que se habla, ¿no? Bueno, para nosotros la Biblia tiene la verdad. Y Jesús mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y de qué verdad se estaba hablando Jesús? Estaba hablando de esta verdad. Estaba hablando de su palabra. Y esta es la verdad que libera, y nosotros tenemos que seguir confiando en esa verdad cuando vengan diferentes tipos de acontecimientos en nuestra vida, en nuestra iglesia, no dejarnos arrastrar, porque la Biblia no cambia, Dios no cambia, y la verdad que libera tampoco cambia. Que Dios nos bendiga, sigamos firmes y continuamos el primer sábado de octubre. ¿Cantamos un himno para terminar?